Regresamos con más de La Política en tus manos. Hoy inician las campañas para diputados y ayuntamientos en Zacatecas y Puebla. Mañana inician en Tlaxcala. Muchas gracias por seguir con nosotros. Aquí, recuerde usted, @ArturoSánchez-G, estamos platicando sobre los acontecimientos políticos de esta semana y lo que viene en los próximos días. El pacto se ha convertido en un elemento importante de este gobierno y la negociación de una serie de asuntos y temas que son no nada más reformas estructurales, sino acuerdos políticos que van a llevar o que pretenden llevar a México a un nuevo orden que permita resolver problemas que llevan mucho tiempo atorados. Por eso era importante que el pacto se mantuviera y esta es una lucha muy seria y que están involucrados todos los partidos políticos. Esta semana quisimos platicar con el presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, porque él inició un primer cuestionamiento serio en contra del pacto en el caso Cedesol, Margarita, en donde se cuestionaba que no se valía estar negociando por un lado, mientras que el PRI parecía estar haciendo gastos y utilizando programas sociales para tener beneficios electorales. Y en este sentido, platicamos con el presidente del Partido de Acción Nacional y le preguntábamos, después de esta semana intensa en la que el PAN consideró importante poner un hasta aquí en ciertas actitudes del gobierno, cómo estaba viendo el caso Cedesol y cómo estaba viendo esta problemática. Y esto fue lo que nos platicó Gustavo Madero. Mira, primero, el PAN tiene una deliberación interna de cuál debe ser la posición ante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y lo primero que resolvimos nosotros es preguntarnos cuál es la responsabilidad del PAN, la responsabilidad ética, la responsabilidad social frente a los mexicanos. Y es la de participar en el Pacto por México, porque lo que está ahí, Margarita, son reformas que le van a ayudar a México y a los mexicanos a ser mejor, a tener mejor futuro, mejor economía, mejores ingresos, mejor sociedad, mejor política. Pero al mismo tiempo nos volteamos y nos dimos cuenta que el gobierno federal, los programas sociales del gobierno federal, estaban siendo utilizados, y los descubrimos en vivo y a todo color, para cooptar votos, para ganar a la mala en estas elecciones del 7 de julio que habrá en 14 estados. Entonces lo primero que hice yo fue decirles, y se lo dije al gobierno federal, yo me voy a tener que retirar del pacto, sobre todo de las reuniones públicas, hasta que no le presente yo esta situación a mis órganos internos, que son los órganos colegiados, y decidamos qué hacer. La decisión que yo tomé fue unipersonal, es decir, yo no aparezco porque parecería que estoy avalando esta mala respuesta que además me dio el gobierno federal ante los hechos que denunciamos. Pues retiran de su cargo a 5 funcionarios de cuarto nivel y le dicen no te preocupes, Rosario. Y entonces eso nos alarmó, porque quiere decir que hay una tolerancia, hay una aceptación de que esto no es importante. Cuando le dice, no, hombre, estos son críticas, son denuncias por las elecciones, son descalificaciones, dice, son críticas y son descalificaciones. Y yo lo que respondo es, no son críticas ni son descalificaciones, son denuncias penales, con pruebas fehacientes de que se está organizando toda una campaña para utilizar los programas sociales de manera clientelar. Y esto es terrible, es algo que no podemos permitir. Entonces no nos podíamos quedar callados. Y por eso reuní a la Comisión Política primero y al Comité Ejecutivo Nacional después. Y sacamos una serie de acuerdos, Margarita, para que podamos pedirle al gobierno federal que cumpla con la ley, con el compromiso con la democracia, el combate a la corrupción, y poder nosotros seguir construyendo juntos esta agenda de reformas por México.
Posteriormente, recordemos que tanto el PAN como el PRD se conjuntaron y pusieron algunas condiciones para poder seguir dentro del Pacto por México al gobierno federal. Y le preguntamos al presidente del Partido Acción Nacional si existía algún plazo para el cumplimiento de estas condiciones, y esto fue lo que nos contestó. Mira, yo te debo ser franco, honesto. Cuando hicimos los planteamientos al gobierno federal, el secretario de Gobernación, él dice que adelante, que está dispuestos a blindar los programas sociales para que de aquí al 7 de julio no se utilicen. Me dice que están dispuestos para hacer los cambios a las leyes para solucionar de raíz este problema de la cultura clientelar que nos hace mucho daño a los mexicanos. Y me dice que están dispuestos a ejercer la ley y castigar a los culpables. El problema, Margarita, es que hasta ahorita son puras declaraciones. Todavía no tengo nada firme, ningún compromiso, ninguna acción, ninguna consecuencia real a todas estas declaraciones. Las expresiones han sido buenas del presidente, del secretario de Gobernación. Lo que no ha habido es acciones y hechos concretos. Bien, ¿cómo ve usted? Y había una pregunta que no nos quedamos con las ganas de hacer. El presidente del Partido Acción Nacional decidió no seguir en la negociación personal, sino consultar a las bases de su partido, a los diferentes órganos, como nos lo estaba comentando ahorita. Entonces, era obligada la pregunta, bueno, ¿y para adelante qué? ¿Va usted a seguir consultando a los órganos de su partido en otros momentos importantes de la negociación del pacto? Esto nos contestó. Pues mira, lo que me da mucho gusto y mucha tranquilidad y mucha fuerza al mismo tiempo es que estas dos decisiones las planteé a mis órganos colegiados y fueron por unanimidad en un caso y una sola abstención en el otro. O sea, todos votaron a favor, no hubo un solo voto en contra. Y esto me dice que el PAN está unido en esta posición de seguir colaborando con el pacto, pero exigirle al gobierno federal y al PRI que haya un comportamiento congruente con la democracia, con el combate a la corrupción y con la transparencia. Eso nos da mucha fuerza, nos une y nos permite ser muy claros, porque estoy en un dilema de comunicación ante los ciudadanos y ante mis simpatizantes del PAN. Es que el PAN debe de saber colaborar con el gobierno para poder impulsar las reformas que son buenas para México. Debe saber competir electoralmente con el PRI y debe saber denunciar al PRI y al gobierno cuando cometen delitos electorales. Son tres roles en los que debo ser muy responsable y muy firme para colaborar, para competir y para denunciar. Ojalá y los ciudadanos logren encontrar estos matices, porque de repente dicen, pues cómo se están peleando si quieren, si se sientan para firmar un acuerdo de reformas. Pues que son dos cosas distintas. El contenido del pacto es un contenido en el que están incluidas las propuestas de los panistas para mejorar a México. Pero al mismo tiempo, nosotros denunciamos estas prácticas clientelares y antidemocráticas porque son contrarias a lo que México necesita, que es equidad en las elecciones y no utilizar los programas sociales ni la estructura del gobierno para ganar una elección. Bueno, sin duda una polémica importante y una serie de dilemas serios que se plantea el Partido de Acción Nacional. Fíjese usted, colaborar en lo que hay que colaborar, dice el presidente del PAN, Margarita, sí. Competir electoralmente, que finalmente es para lo que están hechos los partidos, para ganar elecciones, y denunciar en los casos en los que se viola la ley. Tres ejes que muy claramente nos contestó el presidente del Partido de Acción Nacional, que hacen a un partido político. Y esto es lo que en algún momento no se entiende, porque hay quien dice se vendió el PAN a Peña Nieto y hay quien dice por otro lado están rompiendo un acuerdo previo, en fin, ¿no? Sí, bueno, y es un tema complicado porque finalmente hay que competir, como tú dices, pero también se han ubicado ya a
a operadores priistas de Sedesol en más de 20 entidades de la República. Entonces dices, bueno, yo colaboro con las reformas que necesita México, pero tampoco hagan trampa, ¿no? O sea, hay que poner la mano dura cuando hay que ponerla dura y negociar con la mano izquierda que le corresponde a todo negociador en los momentos importantes. Pero fíjese usted, el PAN vive una circunstancia interesante, una vida interna difícil, con una asamblea en marcha y además elecciones el próximo 7 de julio. En el siguiente bloque vamos a platicar con usted y con el presidente del PAN, Gustavo Madero, sobre esta circunstancia que vive el Partido Acción Nacional. Pero por lo pronto, @Arturo Sánchez G, y estamos con usted. Regresamos con más de la política en tus manos. Como candidato, Enrique Peña Nieto hizo 255 promesas de campaña. En su discurso de toma de posesión anunció 13 decisiones presidenciales y en el Pacto por México se establecieron 95 compromisos de manera conjunta con los partidos políticos. Como ve, muchas cosas prometió el candidato Peña Nieto en su momento y luego como presidente ofreció todavía en su discurso de toma de posesión una serie de elementos que prometían una gran transformación en el corto plazo, al menos esa expectativa se generó. Y bien, vamos a comentar hoy en esta primera parte del programa sobre qué dijo el presidente en su informe presidencial, y para eso está con nosotros José Luis Méndez, profesor investigador del Colegio de México, que bueno, viejo conocido del IFE y participante de varias batallas. José Luis, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Arturo, Margarita. Y también está con nosotros Jorge Javier Romero. Usted lo conoce, ya ha estado aquí con usted y platicando sobre temas educativos, y como también vamos a tocar ese tema, bueno, Jorge Javier, qué gusto que nos acompañes. Margarita, Arturo, José investigador, Luis, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Pero bien, recuerde usted, cualquier cosa que tenga que preguntarnos, comentarnos, criticarnos, sobre todo, @Arturo Sánchez G, y ahí le contestaremos todas sus dudas y preguntas, y desde luego en Facebook, Margarita. Sí, claro que sí. Recuerden, en La Política en tus manos, en nuestra página de Facebook, ahí recibimos todos sus comentarios, sugerencias, aclaraciones. José Luis, ¿qué te pareció el informe presidencial? Bueno, pues mira, yo diría dos cosas. Por el lado del formato, me parece un formato muy rígido, muy tradicional, ¿no? Hasta incluso triunfalista, creo yo, excesivamente triunfalista. Estamos, por desgracia, ya acostumbrados a ese tipo de discursos, ¿no? Ahora, por el lado del contenido, me parece que hay un logro importante, ya se discutirá ahorita con Jorge Javier más detenidamente. Hay un logro para mí importante, que es el de la reforma educativa. Creo que definitivamente hay que reconocer que ese es un gran logro desde mi punto de vista, pero hay otros aspectos, quizás la mayoría, donde los avances pues son bastante dudosos, y hay una área en la cual definitivamente hay un retroceso. Creo yo hay un grave problema, que es la parte económica, claro, el llamado eje México próspero, ¿no?, que no estamos viendo para nada. Bueno, pero además se nos avisa al principio del sexenio que íbamos a crecer a 3.5, a la mitad que no, que vamos para abajo, y luego ahorita ya estamos en 1.5 más o menos, ¿no? Pues sí, 1.5 o 1.8. Es que no se reduce más. Así es. Sí, bueno, ahí hay una caída de la expectativa muy clara, ¿no? ¿Cómo la ves, Javier? Pues igual, yo creo que el problema central es que la economía no está jalando y el tono del presidente no correspondió con la gravedad del problema. Es decir, creo que el presidente no enfrentó en el informe el asunto de que la economía no está creciendo como ellos auguraron que lo iba a hacer, ¿no? Y eso, pues sin duda alguna, pues es el eje de la preocupación final de la gente, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué perspectivas hay para vivir mejor? Y ahí es donde estamos haciendo agua al gobierno muy pronto. Sí, como que todo, a mí, la impresión que a mí me dio es que el presidente estaba hablando como si todo estuviera bien. Exacto. Entonces nada más informando de lo que hizo, que hicieron cosas, pero como si el ambiente fuera positivo. Incluso me preguntaron en la semana algunos de nuestros televidentes
sobre si había sido correcto que usara la banda presidencial. Más allá del debate que puede haber sido, la realidad es que se presentaba como echado para adelante el presidente en un país que está en medio de una serie de situaciones difíciles, José Luis. Sí, yo creo que en estos momentos hubiera sido bueno un poco más de humildad, especialmente en estos momentos. A mí me parece que en realidad los liderazgos más impactantes son aquellos que combinan pues una fortaleza, pero también con una humildad. En esa combinación difícil de alcanzar, hay que reconocerlo, está, creo yo, la esencia de un liderazgo. Y en este caso, pues el presidente se mostró muy triunfalista en momentos en los cuales, en efecto, la situación no está muy bien, en los cuales la ciudad pues está bloqueada con las marchas. Incluso la propia instalación del Congreso y posteriormente la sede, el definir dónde iba a ser, todos esos momentos de tensión también estuvieron presentes, ¿no? Sí, y el presidente, pues, como si nada estuviera pasando. Exacto, ¿no? Eludió lo que estábamos viviendo todos, ¿no? Una situación, pues, crítica, por lo menos en la Ciudad de México, y el presidente la eludió, a pesar de que el propio mensaje del presidente había tenido que cambiar de sede, se había anunciado que iba a ser en un lugar, después que en otro, y finalmente fue en Los Pinos. Todo el clima general que todos advertíamos, el presidente simplemente parecía estar encerrado en su torre de marfil, ¿no? Y luego dice el señor presidente de la República: el gobierno de la República no tolerará que nadie haga justicia con sus propios medios. En medio de las policías comunitarias, en medio de todo esto, como que hay intenciones, pero que no parecen estar reflejándose en la realidad. Así es. Pues sí, ese es un problema fuerte, un problema complicado, creo yo, porque pues a la vez no se está viendo demasiada eficacia en el tratamiento de ese problema. Entonces, pues... ¿Cómo ves, Margarita? Bueno, yo básicamente me gustaría conocer su opinión acerca de cuál creen ustedes que ha sido el mayor logro de este año, finalmente. El educativo, dices, José Luis. Yo creo que sí, la reforma educativa para mí es un logro muy importante. Tiene pues sus problemas, por llamarlo así, o sus insuficiencias, ¿no? Yo hubiera esperado, a lo que se refiere al servicio profesional docente, un cambio más radical, ¿no? Al final de cuentas se tuvo que negociar, al final de cuentas hasta cierto punto la gente se salió con la suya en cuanto a que sí tuvieron que ceder, pero globalmente me parece un cambio muy importante, ¿sí? Que pone al país en una ruta mucho mejor en relación al tema educativo, ¿no? En el cual el Estado retoma el control de la educación, que prácticamente había perdido. Y eso es algo muy importante, pero hay otros aspectos en los cuales pues no hay logros, ¿no? Claro. Jorge. Yo creo que la reforma constitucional de telecomunicaciones es un avance muy importante, a ver ahora cómo se desarrolla en la legislación secundaria, porque el cambio constitucional en educación a mí me entusiasmó. Yo creí que realmente iba a poder haber avances muy, muy importantes, y sin embargo al final a mí me dejó muy decepcionado. La ley del servicio profesional a mí no me parece que signifique un avance sustantivo en ningún aspecto. Me parece que quedó muy corta, que se basa en un modelo equivocado, ¿no? Es un modelo equivocado que pone la evaluación como instrumento para despedir maestros en lugar de poner la evaluación como instrumento para promover y reconocer a los maestros. Entonces yo creo que ahí el avance fue pues muy, muy corto, muy limitado, y ahora pues hay que apostarle a que efectivamente la reforma de telecomunicaciones sea una reforma que sí coincida con lo que quedó en la reforma constitucional. Ahí hay la ventaja de que la reforma constitucional es prolija, ¿no? Es larguísima y por lo tanto está muy detallada, es prácticamente una legislación secundaria en el cuerpo de la Constitución. Entonces, bueno, ahí hay posibilidades de que el avance sea mayor. A ver, antes de que cerremos el tema del informe presidencial y pasemos más a la parte educativa, yo quisiera aprovechar la experiencia de José Luis en materia del servicio profesional. Tú has estudiado mucho ese tipo de fenómenos. Es curioso porque se nos vende una reforma educativa en donde tiene mucho de laboral justamente por el servicio. ¿Cómo la ves? Bueno, mira, como yo decía hace un momento, creo que se pudo haber logrado más, pero creo que dadas las circunstancias se logró bastante. Se logró que los maestros sean evaluados en una forma sistemática, permanente,
¿no? Se logró que si un maestro no es bien evaluado, sea sacado del aula, ¿no? Bueno, ahí es donde estuvo la negociación de que al final de cuentas pues no necesariamente va a perder su trabajo, ¿no? Lo van a mandar yo no sé a dónde, bien, la verdad, pero quizás a labores administrativas, pero eso es un logro importante para mí, que sean evaluados, ¿sí? De verdad, aunque habrá que ver la implementación, siempre aquí la implementación está en duda, pero si se implementa bien, ¿no? El hecho de que los maestros sean evaluados en una forma sistemática, permanente, el hecho de que los resultados de la evaluación tengan consecuencias, ¿no? Que un maestro pueda salir del aula, para mí eso es importante. Se supone que también la evaluación va a servir para mejorar la formación, para mejorar el desempeño, para ver en qué áreas los maestros están débiles y entonces proporcionarles formación en esos campos o en esas materias. Pero en ese sentido a mí me parece que es un logro importante dadas las circunstancias que existían. Sí, sí, bueno, están ustedes platicando con José Luis Méndez, que justamente en la materia del servicio profesional electoral, justamente pusiste en práctica este tipo de cuestiones. Esta idea de un funcionario que en 3 evaluaciones no prospera, en el caso del IFE se va. Sí, ¿Recuerdas eso? Sí, se va. Y además después de una serie de cursos de capacitación continuos. Eso esperábamos del servicio docente. ¿Cómo ves? Pues yo creo que yo esperaba además que hubiera un sistema de promoción como el que existe en las universidades, es decir, que los profesores tuvieran derecho a la promoción, que hubiera incentivos positivos para que los profesores mejoraran cada vez más, es decir, que la evaluación sirviera sobre todo para reconocer a los buenos maestros y que por lo tanto los maestros tuvieran interés en capacitarse cada vez más, en ser más creativos en el aula, etcétera. Hoy con el modelo que se adoptó, que es usar la evaluación para sancionar a los maestros, lo que vamos a tener es una igualación a la baja. Es decir, que un maestro que tiene 4 años para hacer una evaluación, si la reprueba, tiene otro año, ¿no? Para capacitarse. Además quitaron en los parches del final, le quitaron la obligatoriedad de la capacitación ahí, si quiere la agarra y si no, no. Tiene otro año para probar otra evaluación, si la reprueba tiene 1 año más. ¿Qué cosa? Por lo tanto, al final lo que vamos a tener son para maestros que van a pasar de panzazo la 3ª evaluación. Vamos a un corte comercial y seguimos platicando de este tema con ustedes. Se ponen, por supuesto, ahora criterios, lineamientos generales del INE y supervisión de la SEP. La SEP es la que va a supervisar las convocatorias. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién va a hacer la evaluación? ¿Saben ustedes quién va a hacer la evaluación? La van a hacer privados. Es decir, va a haber evaluadores que el INE va a certificar y los gobiernos de los estados los van a contratar para que hagan la evaluación de acuerdo a los lineamientos fijados por el INE. Nos estás recordando un artículo que escribiste recientemente. Exactamente. Bueno, pues es eso, es que ese es